y 17, utilizando siempre la misma metodología, ¿verdad? El primero, el tercero y el quinto. Y luego, para la segunda fase, el examen estaría disponible el 23 y 24, y sería el segundo y el cuarto periodo. Pero quisiera comentarles con respecto a los temas que voy a incluir dentro del parcial. Fíjense que cuando algunos compañeros exponen, como sería en el caso de los jóvenes, que el grupo 1 y el grupo 2, que veo que están algunos acá, de los que expusieron, y que por cierto el grupo que nos queda pendiente todavía es el de Elder, pero eso sería en mayo, cuando nosotros finalicemos los parciales, cuando retornemos después de esa actividad. Entonces iniciamos con la última fase de exposiciones. Entonces la situación es de que cuando los compañeros exponen o ustedes reciben una clase virtual, es responsabilidad de cada uno tomar nota de los temas que ellos expusieron y las clases virtuales, y por supuesto el material de apoyo, que ustedes lo localizan en el área de material de aprendizaje. Entonces, ¿por qué estoy comentando yo este tema? Es en el sentido de que para la evaluación tendríamos que incluir el tema de reclutamiento, el tema de selección y el tema de orientación al recurso humano y modelado del puesto. Entonces, esto quiere decir de que para todos los integrantes de la sección B en el curso de Administración del Talento Humano, ellos tendrían que tener todo su material disponible porque recibieron su clase. Entonces la situación es de que se torna un poco complicado de que todos manejemos el mismo criterio, ¿verdad? De que, por ejemplo, alguien tomó nota de algo importante que dijo el grupo 1, pero más de algo se va quedando siempre ahí en el tintero. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes es de que si ustedes están de acuerdo que para el segundo parcial se incluya únicamente los temas de reclutamiento y selección para que nos mantengamos siempre el criterio igual para todos. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Por mi parte sí estoy de acuerdo con eso, Lick. Bueno, muy bien, sí, porque se trata también, ¿verdad?, de no afectar a los compañeros, porque es posible que algunos hayan tomado nota, como puede ser que otros no. Entonces, en este caso, serían los grupos que expusieron los que tendrían que apoyar al resto de los compañeros con algún material, ¿verdad? Pero sería ya básicamente las conclusiones. Entonces, prácticamente si alguien tuviera dudas del tema de la selección, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy y que vamos a finalizar, porque antes de irnos al descanso, ¿verdad?, de la Semana Santa, estábamos tratando el tema de la selección. Entonces, es el último que vamos a ver prácticamente para lo que les corresponde en cuanto a lo que se va a evaluar. Otro aspecto importante que quiero comentarles, jóvenes, estoy viendo ahí dentro del listado de que hay algunas personas que no han entregado su tarea. Aplicando para las tareas está un poquito alto. Entonces, si alguna persona, por ejemplo, no entrega sus tareas, entonces diría yo que tiene altas probabilidades de no aprobar el curso, porque fíjense que el asunto está de que en actividades tenemos 40 puntos. En el primer parcial 10, que ustedes ya se sometieron a él. Luego el segundo parcial tenemos 15, que hace un total de 65 puntos. Fíjese, si usted entrega su tarea, si usted sus dos parciales lo saca dentro del promedio o dentro de la media, entonces
es posible que usted incluso sometiéndose al examen final usted ya sepa que ganó su clase, pero si usted no entrega sus actividades o no entrega usted sus tareas, el problema es de que ahí vamos disminuyendo la cantidad de puntos. Yo solo les hago una reflexión. Si alguna persona tuviera alguna dificultad, pienso yo, que por ejemplo no sabe cómo ingresar sus tareas o se le ha hecho un poco difícil, por ejemplo, por su trabajo, por sus horarios, eso es comprensible porque en el caso de ustedes son colaboradores que estudian. Entonces creo que la mayoría de nosotros hemos trabajado así de esa forma, ¿verdad? Pues les he de decir que en mi época estudiantil, que fue hace unos cuantos añitos, también tenía yo un horario un poco complejo, ¿no? Porque entrábamos a las 5:30 a la universidad y había que ir de lunes a viernes, y los sábados pues todavía había laboratorios, supónganse, de laboratorios de clases prácticas como podría ser matemática, contabilidad. Claro que esos laboratorios el día sábado eran opcionales, pero lógicamente si usted quería ganar sus cursos usted asistía. Entonces íbamos los sábados también. Entonces pienso que deben de organizar un poquito su tiempo, jóvenes. Y les quiero comentar de que para las personas que no han entregado sus tareas antes de que sea el parcial, estoy hablando ahorita de que sería a partir de mañana 11 de abril, sería del 11 al 14, o también podría darles una oportunidad después de los parciales de aperturar la plataforma para que las personas que no han ingresado su tarea que la puedan ingresar, pero yo les voy a enviar un anuncio. Les voy a enviar un anuncio indicándoles las fechas en que voy a aperturar la plataforma, pero voy a hacer una aclaración de que si su tarea valía 10, ahora no va a valer 10, va a valer 8 y así sucesivamente, y de los 8 puntos que yo le voy a evaluar a usted, todavía tengo que ver si su trabajo está bien. Tengo que calificarle conforme a la calidad de su trabajo, las respuestas que usted me dé, el criterio que usted utilice, no tanto teoría, sino cuál es su criterio, cuál es su opinión con respecto a lo que usted está diciendo. Entonces, sí pienso que antes de que terminemos el segundo módulo, que sería cuando ya finalicemos los parciales, me gustaría que esas personas que todavía no han entregado su tarea, que por favor la ingresen, que la ingresen para que no salgan afectados, porque como les decía, son 40 puntos de actividades. Entonces considero yo de que sí es interesante de que ingresen lo que todavía tienen pendiente, pero no va a tener la misma ponderación que cuando se dejó la actividad, porque está siendo entregada mucho después del tiempo que correspondía de cierre. Entonces, por favor, estar atentas las personas que quieren entregar su tarea, a favor si ya la tienen hecha, y si no, tratar de ahorita el fin de semana, ¿verdad? Tal vez en domingo, tratar la manera de hacer sus tareas para que las puedan ingresar a la plataforma. Yo les voy a enviar un aviso de todos modos así para que ustedes estén enterados. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a finalizar el tema de la selección, que era el que estábamos nosotros tratando antes del descanso de la Semana Mayor. Y para los que tienen dudas, como ahorita ya platicamos un poquito con respecto a que si ustedes están de acuerdo a que no se tome en cuenta para evaluación. Cuando decimos evaluación es elaborar un caso, por ejemplo, o hacer preguntas con relación a los temas de orientación al recurso humano y modelado del puesto, que fue lo que expusieron los jóvenes. Entonces, si no se va a tomar en cuenta ese tema, entonces vamos a trabajar únicamente lo que es la selección y lo que es el reclutamiento, que todos los trabajos que son de reclutamiento ya los evalué, ya se los envié,
y los de la selección pues todavía están pendientes por el motivo de que los tenía que finalizar de recibir el día de ayer. Entonces, hoy vamos a empezar ya prácticamente con el asunto de la conclusión de los temas. Yo voy a compartir con ustedes mi archivo que tengo por acá, que ya la semana anterior pues ya lo habíamos visto y habíamos platicado al respecto. Entonces me voy a centrar más en los temas que nosotros todavía no habíamos tratado. Entonces, para poder dar las conclusiones el día de hoy, ¿verdad? Que me parece un poco extraño que ya llevamos casi 15 minutos y hay muy pocos asistentes, un poco extraño. Yo creo que todavía no han regresado de las vacaciones, jóvenes, pero en fin, estuvieron bonitas las vacaciones, la verdad que en su justo tiempo todo, y ahora pues hay que seguir avanzando. Bueno, entonces jóvenes, ya la semana pasada habíamos hablado nosotros acerca de lo que son la identificación de las características personales del futuro candidato o de la persona que en un momento determinado pudiera ser electa para un cargo, ¿verdad? Dentro de la empresa. Entonces, en cuanto a la identificación de las características personales del candidato, nosotros tenemos la ejecución de la tarea misma, que decíamos que dentro de los elementos que contiene está la inteligencia general. Estamos hablando nosotros que tenemos que tener una inteligencia promedio para poder desarrollar nuestras actividades. Atención concentrada en los detalles. Estamos hablando que tenemos que poner, por ejemplo, énfasis en una área específica que nos ha sido asignada. Podría ser, por ejemplo, si fuéramos auxiliares, que por ejemplo tomemos en esencia atención de todo lo que es, por ejemplo, las conciliaciones bancarias, se me ocurre a mí. Si fuera, por ejemplo, alguien que trabaja específicamente en el área de mercadeo, si por ejemplo se va a hacer un cambio en el logo, digamos, de la empresa por alguna razón, ver los colores, los detalles, si se va a utilizar colores cálidos, colores fríos, para qué es el logo, qué es lo que representa. Y luego tener también alguna aptitud numérica, ¿verdad? Inteligencia numérica, inteligencia verbal, aptitud espacial y el razonamiento inductivo-deductivo, es decir, partir de lo individual a lo general o lo deductivo de lo general a lo particular. Entonces, tenemos que tener todas estas habilidades, todas estas destrezas y estas capacidades para poder desarrollar nuestro trabajo. Y luego sabemos positivamente que nosotros no trabajamos como en una isla, ¿verdad? Sino que nosotros trabajamos en equipo. Trabajamos directamente con un subsistema que es el departamento en donde nosotros nos desempeñamos, y los colegas o los compañeros de trabajo conformamos un subsistema. Y la organización constituye el sistema general, pero igual hablamos de la interdependencia. Cuando hablamos de la interdependencia, nosotros estamos diciendo que nosotros codependemos de otras personas, porque los procesos así lo requieren. Entonces tenemos que tomar atención, dice ahí, dispersa y amplia. Estamos hablando, por ejemplo, si usted es un jefe inmediato, si por ejemplo usted delega algunas actividades a alguno de sus colaboradores, o está al contrario, le han delegado a usted algunas actividades. Tenemos la visión de conjunto, o sea, está bien que usted se centre en sus atribuciones, pero recuerde que usted también forma parte de un subsistema, que es el título de su departamento. Facilidad para coordinar, a veces no sabemos coordinar. Fíjense en este sentido, si usted, por ejemplo, tiene 3 o 4 colaboradores bajo su responsabilidad y luego pareciera como que usted le está dando más responsabilidades a una persona que a las otras 3.
Entonces ahí es donde empiezan los problemas, y especialmente si usted no tiene, por ejemplo, la descripción técnica de su puesto, ¿verdad? Y su respectivo manual de organización y de funciones. Entonces, a veces los colaboradores no saben desde dónde inician su responsabilidad y hacia dónde termina. Espíritu de integración. Estamos hablando que a veces también nos encontramos con algunas personas que de repente son un poquito negativas, o tal vez no es tanto eso, sino que nosotros debemos de analizar que vieran que es increíble, pero se da el caso de que aunque uno sea un adulto o aunque uno ya tenga sus años, puede ser que de repente uno sea un poco introvertido. Entonces, puede ser que la persona no es en sí que no tenga espíritu de integración o de formar parte de, sino que también usted lo está bloqueando, usted no está siendo receptivo, usted no está siendo empático. Entonces trate de analizar la situación de sus compañeros y tratar de integrarlo, aunque sea una persona difícil, ¿verdad? Cuando le digo difícil es de que a veces a uno le gana un poco el carácter, ¿verdad? Entonces, que por cierto el carácter es el que debemos de moldear. Luego tenemos la iniciativa propia. Cuando hablamos de la iniciativa propia, estamos diciendo que usted siempre debe estar atento en el sentido de las actividades que se están desarrollando dentro de su departamento, dentro de su área, su sección, subsección, y tener iniciativa. Fíjense que a veces hace más la persona que a lo mejor no sabe del tema, pero sí se interesa en aprender, sí se interesa en integrarse, sí se interesa en hacer algo positivo por el área donde está trabajando, porque al momento de que hablen de su departamento no van a hablar a nivel individual, sino que van a mencionar los diferentes departamentos y cuál ha sido la calidad de su trabajo. Entonces, usted siempre debe estar pendiente de tomar iniciativa propia y de ayudar a los demás, por supuesto, no dejar de hacer su trabajo, sino hacer su trabajo y también estar atento a tener un espíritu colaborativo. Luego decimos que siempre dentro del trabajo nosotros tenemos interdependencia con otras personas. Estamos hablando que debemos de mantener buenas relaciones humanas, es decir, mantener el debido protocolo, especialmente usted, señorita. Muy bien. Está bien, aquí me mandaron un mensajito. Está bien, Celeste, no se preocupe. Usted casi siempre me asiste a la clase y eso está bien. Gracias. Pues les decía, jóvenes, que en cuanto a la interdependencia con otras personas, especialmente usted que va a ser administrador, o usted, señorita, que va a ser administradora, usted debe mantener buenas relaciones humanas, buen trato hacia las personas. Le digo en el sentido nuevamente de que a veces hay personas que tienen un carácter difícil, pero usted tiene que analizar a qué se debe su comportamiento, no solo sacar deducciones de algo que usted no conoce. Usted no sabe cuál, por ejemplo, ha sido el historial de la persona. Entonces tiene que tener uno mucha paciencia. Uno tiene que analizar las circunstancias de las personas, y pareciera como que diría alguien, pero eso es irrelevante. Fíjense que sí es importante, porque dependiendo de cómo esta persona se lleve con los demás, así también se va a sentir contento o contenta para poder trabajar. Habilidad interpersonal. Estamos hablando que eso ya es a nivel individual. Estamos hablando de que usted tiene que tener diferentes habilidades, como decíamos nuevamente, ¿verdad? Habilidad verbal, habilidad numérica, habilidad espacial, razonamiento. No, por ejemplo, ser tan impulsivo uno a veces y, por ejemplo,
dar una respuesta impulsiva, sin análisis cuando a uno le están preguntando algo, jóvenes. Fíjense que hay que analizar la situación. Fíjense que por eso en este país, en la India, por eso el elefante Eos lo tienen como algo importante, ¿verdad? Que tiene, es cierto que tiene que ver un poquito con el misticismo, pero por ejemplo ellos lo toman como algo positivo en el sentido que el elefante, a pesar de sus dimensiones, tiene su simbolismo en ese país. Como sería que, por ejemplo, que el elefante tiene las orejas grandes. Entonces su significado es de que tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar antes de opinar. Y luego el elefante tiene los ojos pequeñitos porque su visión o la forma de pensar de las personas que viven en la India es de que el elefante tiene los ojos pequeñitos para poder observar el mundo material como algo en segundo plano. Es más importante todo lo espiritual. Entonces debiéramos nosotros también de ir relacionando todas esas cosas, que debemos de mantener buenas relaciones humanas con las personas, aprender a escuchar, aprender a opinar cuando se debe, aprender a ser colaboradores, por supuesto, y créanme que a veces dice usted, ay no, pero si es que uno siempre ayuda, uno colabora y nadie se lo agradece. Jóvenes, estamos dentro de una entidad, dentro de una organización, dentro de una institución y esperamos nosotros a nivel individual poder hacer un buen trabajo. Entonces usted siempre debe de cooperar independientemente que a veces el ambiente de trabajo o la cultura organizacional no sea lo que usted esperaba. Ahora bien, que usted también puede ser ente generador de cambios, pero de una forma adecuada. Luego, cociente emocional. Cuando hablamos del cociente emocional, estamos hablando de que usted tiene que tener un nivel de comprensión bastante alto. Fíjense que cómo es la situación, que aquí no estamos hablando de que usted sea buenísimo en matemática, que usted sea buenísimo en contabilidad y toda esa área numérica, sino que estamos hablando de un cociente emocional, jóvenes. Emociones, ¿verdad? Las emociones que invaden al ser humano y que precisamente eso es lo que lo hace ser como es y no ser, por ejemplo, algo inanimado, sino que es un cúmulo de emociones, ¿verdad? Entonces tratar usted de tener un cociente emocional y comprender a sus compañeros y compañeras, y cuando ya, por ejemplo, si una persona está enojada y a veces dice cosas que no debiera de decir debido al impulso del enojo, por eso le digo, precisamente es humano. Entonces cuando ya esa persona ya haya pasado ese proceso y usted tenga oportunidad de compartir con esa persona a nivel individual, no enfrente de un montón de gente, porque quien lo tiene que saber es él o ella, decirle, ¿verdad? No en función de corrección, sino en función de apoyo, de que es bueno que en otras reuniones, que en otras actividades, que trate la manera de moldear o de controlar un poquito sus emociones, porque igual, si en la compañía que está ahorita tiene problemas por eso, la misma situación le va a pasar si se va a otra empresa. Entonces tenemos que tratar la manera de controlarlos un poquito. Claro, como les digo, somos humanos y a veces eso nos cambia toda la perspectiva. Tenemos que tener liderazgo de personas. Estamos hablando que las personas también tienen que ser autónomas. Estamos hablando especialmente ahora que se habla mucho de empoderamiento. Cuando hablamos de autonomía no es lo mismo que empoderamiento, porque cuando hablamos de autonomía sería la capacidad que usted tiene como para tomar decisiones a nivel individual, qué es lo que va a hacer. O sea, qué es lo que usted realmente desea hacer a nivel interno en cuanto a su trabajo, en cuanto a su vida, en cuanto a su relación con las personas. Y en cuanto al empoderamiento, estamos hablando de que a usted le asignaron una actividad, pero su jefe inmediato no va a estar, por ejemplo, como que es capataz a cada instante yéndole a preguntar a usted que si ya lo terminó, que recuerde que es para mañana, que fíjese que así es, y en fin, usted ya sabe su responsabilidad.
Entonces usted sabe positivamente que tiene un tiempo máximo, ya eso dependerá de usted, si quiere entregar un buen trabajo o un trabajo no desarrollado al 100%, ¿verdad? Entonces tenemos que tener también liderazgo. Facilidad para la comunicación. Cuando hablamos de facilidad para la comunicación, tal vez no es tanto lo que se dice, sino decir lo correcto con las palabras correctas en el momento oportuno. Facilidad para la comunicación. Luego tenemos la interdependencia con la unidad o con la organización. Estamos hablando de que para nosotros poder trabajar, nosotros trabajamos en forma interdependiente, codependiente de otras áreas. Y para ello nosotros tenemos que tener conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de nuestras atribuciones, conocimiento de las funciones específicas de nuestro departamento, tener habilidades para desarrollar nuestro trabajo, porque por eso nosotros fuimos básicamente seleccionados entre un grupo de personas que llegó por el puesto, pero resulta que nosotros nos quedamos con ese puesto. Entonces quiere decir que nosotros tenemos las habilidades necesarias para desempeñar el cargo. Tenemos que tener juicio, ahí estamos, cuando hablamos del juicio estamos hablando de que usted no se va a volver juez de las personas, sino que estamos hablando que usted va a tener un criterio para tomar una decisión y hacer lo más correcto que se pueda sin afectar a dos personas. Si, por ejemplo, dos personas empiezan a discutir, usted no va a contribuir a que, como decimos en buen chapín, a echarle más leña al fuego. Usted tiene que tratar la manera de sacar sus conclusiones a qué se debió la discusión y que cada uno se vaya a su lugar y que cuando pase el tiempo, pues ya ellos ya van a estar más tranquilos y usted tiene que utilizar su razonamiento lógico, usted tiene que utilizar buen juicio. Y sobre todo cuando hablamos de juicio, diría yo que esta palabra viene de juez, y ustedes saben que un juez primero debe ser imparcial, segundo debe de dar justicia, pero debe dar justicia como corresponde, sin recurrir a la corrupción, o sea, equilibrar la balanza hacia un lado, porque ¿qué les puedo decir? Hay algo de dinero de por medio, y en el caso de uno, porque tal vez aquel es más amigo mío que el otro. Entonces no se trata de eso, se trata de que usted, si es jefe inmediato e incluso si es un compañero, usted debe tratar la manera de equilibrar la situación siendo justo. Luego la actitud, es cierto que no todo el tiempo vamos a tener, como les decía, una buena actitud ante las situaciones que se den dentro de una oficina, una empresa, un puesto de trabajo, porque somos humanos, pero debemos de irnos dando cuenta cómo la gente nos toma, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud? Tratar de mantener una actitud positiva, aunque les he de decir que cuando alguien está enfermo o está pasando por un proceso de problemas familiares, su actitud cambia completamente. Luego, competencias individuales. ¿Para qué usted es apto? Usted, por ejemplo, es bastante creativo. Usted, por ejemplo, conoce el área numérica. Usted sabe, por ejemplo, acerca de las leyes. Tiene en la mente en qué artículo y en qué ley se encuentra la base legal de algo que le preguntan sus compañeros. Tiene habilidad verbal. ¿Tiene usted capacidad de persuasión? ¿Es usted un buen líder? Porque eso sí también es cierto, que hay quienes son líderes, pero son líderes negativos, jóvenes. Eso no es correcto. Entonces usted debe tratar la manera, siendo usted un estudiante de la carrera de administración, recuerde cuál va a ser su papel, que incluso ahorita usted ya lo está ejerciendo. Cuando usted asume la responsabilidad de coordinar a un equipo colaborativo dentro de las aulas o ahora de manera virtual, desde ahí usted ya está asumiendo una responsabilidad. Entonces quiere decir que está eso dentro de sus competencias individuales. Sus compañeros miran cómo usted toma las situaciones, y por eso es que cuando están dentro de ciertos equipos lo eligen a usted.
¿verdad? Tiene que tener buenas competencias individuales. Eso sería en cuanto a la identificación de las características personales de un candidato. Luego tenemos las bases de la selección de personal. Cuando hablamos de la descripción y análisis del puesto, estamos diciendo cuáles son las atribuciones en específico que le van a corresponder a usted. Decir, por ejemplo, dentro del encabezado de la descripción técnica del puesto, por ejemplo, ver si su puesto, cuál es el título, cuál es el código dentro de la empresa, si usted, por ejemplo, tiene gente bajo su responsabilidad o por el contrario, usted es subalterno de quién. O sea, en vía directa, porque recuérdese que a veces también se puede trabajar por proyecto. O sea, usted tiene su jefe inmediato y también está trabajando en un proyecto, como podría ser la aplicación del organigrama matricial, en el que usted tiene un jefe inmediato y también usted tiene un jefe de proyecto. Descripción y análisis del puesto. Estamos hablando de que usted debe saber bien cuáles son sus atribuciones. Sí, pero es que dentro de esta compañía realmente no hay nada. Bueno, entonces usted a nivel individual, como le digo, siendo estudiante de la carrera de administración, usted puede presentar una propuesta, pero ya con un perfil, ya con una descripción técnica y de su puesto en específico, para que a usted lo tomen en cuenta para situaciones futuras. Es cierto que pues alguien no le está solicitando y conforme va pasando el tiempo puede ser que se creen otras actividades, pues hay que utilizar hojas móviles o hay que utilizar un archivo donde se pueden ir haciendo cambios. Descripción y análisis del puesto. Técnicas de los incidentes críticos. Cuando hablamos de este tema es un poco subjetivo. Si vamos a hablar, por ejemplo, yo veo aquí, por ejemplo, los señores que distribuyen las salvavidas. Los señores, por ejemplo, tienen que tener muy buena constitución para poder andar llevando esos tambos de agua. Entonces quiere decir de que, por ejemplo, necesitamos a una persona que llene ciertos requerimientos físicos y tal vez un conocimiento mínimo de lo que es la habilidad numérica, podríamos decir. Lo que sí es que tiene que tener carisma también. Ahora sí vamos a hablar a nivel administrativo. La técnica de los incidentes críticos hace referencia a qué cualidades, qué características se desean que usted posea dentro del puesto. Si vamos a hablar, por ejemplo, de una secretaria recepcionista, tiene que ser una persona que tenga dominio propio. Estamos hablando que es una persona que le van a estar hablando muchas personas al mismo tiempo, van a estarle llamando por teléfono, tiene que recibir documentos, tiene que entregar otros. Entonces quiere decir que esa persona tiene que ser bien controlada, tiene que tener mucha paciencia. Eso es en cuanto al área de recepción. Luego, si nos vamos, por ejemplo, a otro nivel más alto, si vamos a hablar, por ejemplo, en el área de recursos humanos específicamente o en el área financiera, ahí se requiere que usted, por ejemplo, conserve con mucho cuidado los secretos de la empresa. Se requiere que usted guarde el secreto profesional, porque hay mucha información que usted se va a enterar, ya sea de primera mano. Estamos hablando que a usted directamente le dicen, mire, hágame favor de calcularme la indemnización de tal persona. Mire, hágame favor de suscribirme un acta por tal y tal persona. Ya es tercera vez que se le llama la atención, entonces ahora sí lo vamos a hacer ya directamente por escrito. Entonces, ya sea que usted se entere directa o indirectamente, usted debe de ser objetivo y saber que aunque sea una amiga suya o sea un amigo suyo, usted no tiene la obligatoriedad de comentarle nada, porque usted tiene que guardar el secreto profesional. Usted está haciendo bien su trabajo. Entonces, a eso se refiere las técnicas de los incidentes críticos.
Luego tenemos la solicitud de personal, pero cuando decimos la solicitud de personal no estamos hablando de aquella solicitud que nosotros llegamos cuando vamos a ver con respecto a una vacante, sino que estamos hablando en cuanto a la solicitud de personal, de dónde surgió la necesidad de querer contratar a una persona, de qué departamento, de qué sección, qué gerente, subgerente lo requirió. Luego tenemos lo que es el análisis del puesto en el mercado. Estamos hablando que a raíz de la pandemia han surgido incluso puestos nuevos. Entonces nosotros tenemos que analizar de acuerdo al mercado. Por ejemplo, si nosotros no contamos con la ayuda de una persona que contribuya, ¿qué les puedo decir yo? A mantener en óptimas condiciones todo lo que son nuestros sistemas. Por ejemplo, si se trata de una empresa que se dedica a las ventas, ver, por ejemplo, cómo podemos hacer nosotros para colocar nuestro producto, ¿verdad? Utilizando los diferentes medios, las redes sociales, y cómo se puede hacer para que si la persona se le puede ir a dejar a su casa o dependiendo del territorio donde esté, si lo cubre, no lo cubre, o si tiene un porcentaje más que habría que aplicarle, ¿verdad? Análisis del puesto en el mercado. Y luego tenemos la hipótesis de trabajo. Cuando hablamos de una hipótesis, es una pregunta que es factible de comprobarse o de rechazarse. Entonces cuando hablamos de la hipótesis del trabajo, estamos hablando que si nosotros no conocemos a perfección un nuevo puesto, debiéramos de investigar qué otras actividades desarrollan las personas en las empresas que este puesto sí ya existe. Entonces se refiere a la hipótesis del trabajo. Estos temas ya los habíamos tratado la semana anterior con más detenimiento. Luego tenemos las técnicas de selección de personal, tenemos la entrevista de selección, que podría basarse un poquito en una entrevista previa, ¿verdad? Hacer unas cuantas preguntas, pero no tan a detalle, como también después, si ya se eligió a la persona, se puede hacer una entrevista dirigida, no dirigida, ya con mayor detenimiento y teniendo en cuenta qué preguntas se le van a hacer y por qué razón se le hace. Luego tenemos las pruebas de conocimiento. Ahí estamos hablando que, por ejemplo, a usted le pueden hacer varias preguntas. Las pruebas pueden ser, por ejemplo, de tipo verbal, que le hagan un cuestionamiento a usted. ¿Usted qué haría si, por ejemplo, sucediera de que una persona estando en estado de gravidez y usted está en el área de recursos humanos y esta persona, debido a su condición, usted la quiere despedir? ¿Qué haría usted? ¿La despediría o no la despediría? O sea, lo pongo a usted frente a una situación para ver cómo me va a contestar. Prueba de conocimiento. Tenemos también, si por ejemplo, si usted va a contratar a una persona y que maneje un tráiler, como les decía en una ocasión, usted lo lleva a un parqueo, usted lo lleva a un lugar donde haya un lugar, digamos, donde usted solo le entrega las llaves a la persona y le dice, bueno, maneje, quiero ver, y usted le dice qué es lo que tiene que hacer. Vire a la derecha, al centro, qué sé yo, a la izquierda, cómo haría usted para salir en un espacio reducido. O sea, ya no necesita incluso preguntarle eso, sino que usted lo lleva a un lugar donde haya un poquito de dificultad para ver cómo maniobra su vehículo. Luego tenemos las pruebas psicológicas, ¿verdad? Que las pruebas psicológicas básicamente es para ver la funcionalidad de uno a nivel individual, tanto a nivel intrínseco, o sea, a nivel interno, como también podría ser a nivel extrínseco, es decir, mi relación con las demás personas, ver cómo yo me conduzco. Les sé decir que hay ocasiones en que le hacen a uno estas pruebas psicológicas y le dan a uno una batería de preguntas que le preguntan honestamente a uno le hacen como 500 o 600 preguntas, pero si usted presta atención, le pueden hacer una pregunta
por ejemplo, usted considera que tiene problemas estomacales y usted contesta que no. Luego más adelante a usted le preguntan, ¿usted ha tenido alguna vez úlcera péptica? Y usted pone que sí. Entonces ahí hay una controversia. O tiene problemas estomacales o no los tiene. Entonces ahí a veces le preguntan a uno en diferente forma una misma situación para ver si uno miente, ¿verdad? Ya tratando la manera de ir estudiando lo que a uno le preguntan. Pero básicamente las pruebas psicológicas es únicamente la funcionalidad para ver cómo uno está en cuanto a su funcionamiento como ser humano. Luego tenemos las pruebas de personalidad. Cuando hablamos un poquito de las pruebas de personalidad, esto básicamente se aplica para cuando nosotros queremos contratar a personas que van a estar a cargo de los mandos medios, como podría ser una gerencia o subgerencia. ¿Por qué razón? Porque es una prueba bastante especial en la cual se trata de medir un poquito cuál es el tipo de personalidad que tiene el individuo, cómo equilibra sus emociones, si tiene capacidad para la frustración, cuáles son sus intereses, sus motivaciones a nivel individual y a nivel laboral, y cómo esto se va a reflejar ya teniendo un equipo bajo su responsabilidad. Y luego tenemos las técnicas de simulación. Cuando hablamos de las técnicas de simulación es, por ejemplo, lo que hacíamos en las clases, que por ejemplo ustedes presentaban una dinámica en la que cada uno de ustedes era un personaje. Pero también ahora existe, por ejemplo, en cuanto a estas técnicas de simulación, existen las pruebas de lobby, que es de que, por ejemplo, algunos bancos, como han tenido tantos problemas con su personal, ahora lo que hacen es que tienen áreas específicas en donde esa persona va a permanecer una temporada a nivel interno, como que usted estuviera en una oficina, pero ya es específicamente en un edificio, donde usted va a convivir con las personas con las que usted va a trabajar. O sea que usted va a vivir ahí en esa área como que si se tratara de un condominio, usted va a vivir ahí y usted tiene que presentarse a sus labores. Hay muchas personas que, por ejemplo, han pasado todas las pruebas. Han pasado la entrevista, han pasado las pruebas de conocimiento, las pruebas psicológicas y las pruebas de personalidad, pero ya en esta parte de las técnicas de simulación o la prueba del lobby, entonces las personas ya no quieren, porque lo que sucede es de que la persona no quiere permanecer en ese lugar y separarse de su familia. Entonces, tengo entendido que algunos bancos son los que básicamente han utilizado esta técnica para poder ver cómo la persona se interrelaciona, tanto podríamos decir a nivel personal, como también cómo se relacionan a nivel profesional. Eso es en cuanto a las técnicas de simulación. Luego tenemos un proceso de selección. Recuérdense que para todo se requiere un proceso. Tenemos un proceso acá que podría ser que en donde usted ha trabajado, puede ser que hayan obviado algunos pasos, como también podría ser que, por ejemplo, hubieran más cosas que toman en cuenta las otras compañías o las otras instituciones de gobierno para poder elegir a su personal. Entonces, en el proceso de elección tenemos solicitud de empleo, ¿verdad? Que es la que usted llena con todos sus datos personales, que incluso en cuanto a la solicitud de empleo lo tienen clasificado por, podríamos decir, fases, etapas, áreas en las que usted da toda su información. Si, por ejemplo, como dice acá, se da el proceso de selección, pero si, por ejemplo, se podría dar un momento determinado que exista un rechazo de su solicitud, podría ser porque en la solicitud de empleo usted tal vez no tiene la experiencia que se necesita para poder desempeñar el cargo. Sí tiene otras habilidades, pero tal vez para otras áreas.
Luego tenemos la entrevista inicial de tamización. Estamos hablando que en cuanto a la entrevista se le hacen preguntas claves que tienen que ver con el trabajo. Se le hacen preguntas, por ejemplo, a nivel personal, ¿verdad? Cómo está, por ejemplo, su situación familiar, porque quiera que no, esto afecta en el comportamiento. No es lo mismo, por ejemplo, el comportamiento de una persona que es soltera, ¿verdad? No es lo mismo de alguien que, por ejemplo, ya está casado y tiene responsabilidades familiares. No es lo mismo tampoco para una persona que es soltera y que tiene sus padres, que por ejemplo ya son personas de la tercera edad y que esa persona se está responsabilizando. Y así sucesivamente podría yo seguirles diciendo, en cuanto a la entrevista inicial a nivel personal se podrían dar muchos casos. Y también, ¿por qué no decirlo? Que es una de las actividades principales por cual se da la iniciativa, se da, por ejemplo, lo que es la entrevista, eh, confrontarlo, ponerlo a usted en una situación en la que usted tiene que responder y tiene que saber qué es lo que se podría hacer en una problemática, pero que usted tenga buenas bases, que usted tenga buen criterio para responder. Si se ve que, por ejemplo, en cuanto a sus habilidades o su falta de experiencia, usted no tiene los conocimientos necesarios, entonces ahí ya llevamos otro punto en contra. Luego tenemos las pruebas y exámenes de selección. Si se requiere, por ejemplo, si le dan a usted una hojita en la que debe de usted desarrollar, por ejemplo, algo que tenga que ver con algo numérico y se lo dan con tiempo, y eran 15 preguntas que usted tenía que desarrollar en 18 minutos y usted solo contestó 3 y se requiere que usted tenga habilidad numérica. Entonces quiere decir que usted no va a salir electo o usted, señorita, no va a salir elegida porque los resultados no es que sean malos. Puede ser que a veces uno, por ejemplo, haya tenido algún problema afuera antes de llegar a la entrevista o llegar a sus exámenes. Puede ser que usted se haya puesto un poco tenso o tensa y de repente sí sabía cómo contestarlo, pero ahí es donde viene la situación que tenemos nosotros que controlar nuestro estrés, manejo del estrés. Luego nos vamos a la entrevista. Tenemos, por ejemplo, que en la entrevista decía aquí el documento que era como una caja negra en la que a usted, por ejemplo, usted a nivel interno tiene mucho conocimiento, tiene muchas habilidades, tiene muchas experiencias, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que irlo induciendo. Hay que irlo induciendo para que usted pueda desarrollarse y usted tenga la capacidad de establecer un diálogo socrático, es decir, estamos hablando un diálogo entre dos profesionales, entre dos personas que igual pueden compartir un conocimiento o un criterio a la hora de la resolución de los problemas. Entonces se da una entrevista. Luego nos vamos al examen médico. Ustedes saben de que todos, por ejemplo, tenemos algunos problemas de salud, pero si, por ejemplo, utilizamos algún medicamento que no va a afectar nuestro normal funcionamiento, pues eso no tiene que ser un impedimento. O como les hablaba, por ejemplo, en el caso, regresando al ejemplo de los señores de las salvavidas, pues ellos tienen que tener una buena constitución, los señores, para poder hacer su trabajo y también utilizar sus medidas de seguridad para no salir afectados a futuro después de estar haciendo ese trabajo. Y luego, pues, ya se hace un análisis y una decisión final. Cuando hablamos del análisis, estamos hablando que para tomar la decisión debieran de tomarla tanto el gerente, que fue el que solicitó la vacante, como el área de recursos humanos, pero sin hacer una imposición al gerente, porque es el que en última instancia va a tener la responsabilidad y va a salir afectado a la hora de una mala selección. O sea que recursos humanos únicamente debe estar como apoyo y debe de hacer
por ejemplo, decirle al gerente, decirle, por ejemplo, qué es lo que le recomienda y por qué razones, de hacer la sugerencia, básicamente, de que por qué eligieron a X o Y persona, ¿verdad? Entonces ya se hace un análisis después de todos estos resultados, que la solicitud de empleo, que la entrevista inicial, que los exámenes, que la entrevista ya directamente con los candidatos, que el examen médico. Entonces ya se hace un análisis de una forma conjunta, recursos humanos y la persona que solicitó a su personal para poder trabajar en su departamento. Entonces se hace una decisión general. Ya por último, nosotros tenemos la evaluación de los resultados de la selección. Constantemente van cambiando los términos, constantemente va cambiando, por ejemplo, el uso de los medios tecnológicos, y a veces pues realmente no tenemos el conocimiento, ¿verdad?, general sobre ciertas cosas. Entonces a los entrevistadores se les debe estar capacitando y ponernos al corriente para que cuando ellos desarrollen esta actividad tengan la capacidad de hacer las preguntas precisas y en el momento indicado. También en cuanto a la evaluación de los resultados es aplicar, dice, pruebas de conocimiento que sean válidas y precisas. Estamos hablando que sean válidas, quiere decir que obtengamos el resultado que nosotros esperamos, que no sea tal vez un resultado perfecto, pero que sí sea manejable dentro de los estándares de calidad. Luego dice imprimir rapidez, agilidad en la selección. Estamos hablando, como podría ser en el caso que presentamos del reclutamiento, que el gerente de ventas tenía que irse. Entonces, imprimir rapidez y agilidad en la selección. Contraer un mínimo de costos de operación. Alguien diría, pero si uno puede llegar a la oficina 2 o 3 veces. Es cierto, usted llega 2 o 3 veces, pero ese tiempo que la persona está utilizando para entrevistarla a usted, para pasarle las pruebas técnicas, psicológicas, entonces todo eso, y de personalidad, todo eso es tiempo que la empresa le está pagando a esa persona. Entonces es importante que los costos de operación sean mínimos. Involucrar a las gerencias y a sus equipos en el proceso para escoger a los candidatos. Estamos hablando de que si hay un equipo colaborativo y va a llegar un nuevo integrante, sí sería bueno que ellos lo conocieran antes de que lo elijan y tratar de hacer un poquito una dinámica para ver el comportamiento de la persona antes de la última decisión. Si fueron 3 candidatos, ver cuál va a ser el comportamiento de los 3 al momento de trabajar en su departamento, y que los otros jóvenes o señoritas que participan también puedan involucrarse. Aunque este tipo de proceso es un poco subjetivo, porque no es precisamente como decir cuánto es 2 más 2 o una cosa así, ¿verdad? O desarrollar, por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo si fuera a nivel contable? Desarrollar un libro diario, hacer unas partidas, hacer la partida de sueldos, ver cómo la desarrollan. No, aquí es únicamente de criterios y de opiniones. Entonces la conclusión es de que en cuanto a la evaluación de los resultados de la selección, es importante saber atraer a los mejores talentos a la empresa y sobre todo hacer que la empresa sea mejor cada día gracias a las nuevas adquisiciones de personal. Pero ¿cómo podemos darnos nosotros cuenta de que la selección obtuvo buenos resultados? Podemos observarlo en el sentido de que hay poca rotación de personal. Podemos ver que la persona se adapta bien. Podemos darnos cuenta de que difícilmente alguien diga yo me quiero ir de aquí, no me siento identificado, no me pagan lo que es, aquí no hay buena cultura organizacional, aquí los jefes no tienen profesionalismo, aquí los compañeros, por ejemplo, no son personas profesionales. Entonces, desde ese momento nosotros podemos evaluar si la selección se dio de una forma correcta o hay que cambiar ciertos parámetros para poder mejorar la selección y evitar costos de operación exagerados y que aparte de eso no son funcionales. Entonces, jóvenes, si tuvieran alguna duda, con mucho gusto, por favor,
Si quisieran preguntar a quienes están en la clase el día de hoy, ¿verdad? Les agradecería. Betsy, Celeste, Diego, Dorita, Elder, Fátima, José Arturo, María Fernanda, María José, Melissa, Miguel Ángel, Miriam, Michelle y Antonio Arriaza. Entonces, jóvenes, no sé si tienen alguna duda y si estamos claros que el examen es el próximo 16 y 17 y los temas a evaluar son reclutamiento y selección. Si alguien tuviera una duda y si no, pues nos vamos a quedar por acá ya con las conclusiones del tema de la selección. ¿Sí, joven? Por mí todo bien, sí. Mi Muchas parte, gracias. claro. Muy bien, jóvenes, señoritas, muchas gracias entonces por haber participado el día de hoy en mi clase. Entonces, únicamente 2 temas, ya saben, jóvenes, reclutamiento y selección. Que tengan buen día. Muchas gracias, Betsy, Celeste, Diego, Dorita, Elder, Fátima, José Arturo, María Fernanda, María José, Melissa, Miguel Ángel, Miriam, Michelle, Oscar y Sergio Antonio por haber participado en mi clase. Se los agradezco mucho. Que tengan buen día. Y para lo de las personas que no han entregado su tarea, no la han podido entregar, voy a publicitar un anuncio para decirles cuándo va a estar aperturada la plataforma. Por favor, jóvenes y señoritas, para que se pongan al día. Buen día, jóvenes. Muchas gracias, Liz. Feliz tarde. Feliz tarde, Liz. Hasta luego, Miriam. Hasta luego, señoritas y jóvenes.
No me puedo resistir a tu boca y a lo bien que me... No. Venga, ¿y ustedes cómo se llaman? María Chiqué. Veracruz. Ah. Amor, venga, no es lo que parece, venga. Amor, venga, hablemos. Amor, venga. Ustedes que miran, chismoso. ¡Ay! Porque es chismoso. No. Venga, ¿y ustedes cómo se llaman? María Chiqué. Veracruz. Ah. Amor, venga, no es lo que parece, venga. Amor, venga, hablemos. Amor, venga.